Para mí es un alto honor poder dirigir unas palabras en esta fecha tan importante, tan querida por nosotros, tan deseada por nosotros, ¿no? Y fundamentalmente voy a dar mis apreciaciones sobre ese día, el cual también fui testigo de primera mano, ese 30 de septiembre de 1989. Hace 36 años, ¿no? Lo que yo obviamente voy a relatar es mis impresiones sobre el tema. Nosotros somos todos enamorados y somos apasionados de la historia y obviamente cada uno de nosotros seguramente tendrá su versión o su visión sobre el tema específico, ¿no? Creo que luego de la derrota argentina, de la gran derrota argentina en los santos lugares y el exilio del restaurador, creo que don Juan Manuel pensó no solamente que su carrera pública había terminado, sino pensó con razón que no iba a regresar al país. Y es por eso que, afincado en Southampton, se dedica al trabajo en su chacra, en su granja, y va a redactar su testamento 2 veces. Primero en el año 1862 y después, un año antes de su muerte, en 1876. En su primer escrito, él solicita al gobierno de Buenos Aires que autorice, digamos, la llegada de los restos de su querida esposa Encarnación y de sus padres para que descansen con él en el momento de partir en Southampton. Y en la enmienda del año 76 cambia. Él señala claramente que quiere que sus restos descansen en la Confederación Argentina, descansen en Buenos Aires, siempre y cuando el gobierno de nuestro país reconozca sus méritos, reconozca todo su trabajo realizado, su patriotismo y sus grandes logros políticos. Y también señala que una vez que eso suceda, y de acuerdo siempre él estuvo reclamando el tema de sus bienes, ¿no? Que habían sido embargados en su totalidad, no solamente lo de él, sino la de la misma Manuelita, inclusive hasta los bienes heredados por Manuelita por parte de su madre, de Encarnación Escurra. Y dice que va a ser enviado al cementerio del norte, es decir, el cementerio de Recoleta, en una tumba fuerte y decente, y será acompañado por su esposa, por su padre y por su madre. Bueno, el restaurador fallece y es un momento importante. En el momento de su muerte, sus familiares quieren realizar una misa por su alma. Y el gobierno nacional, encabezado por Chingolito, o el Chingolo, el hijo del mártir de Metán, Nicolás Avellaneda, lo prohíbe. Prohíbe, y es más, va a levantar o va a solicitar una misa en homenaje a todas las víctimas de la tiranía. Y todo esbozado por esa dictadura liberal que desde el 11 de septiembre del año 1852 se había impuesto y se había establecido en la ciudad de Buenos Aires. Y entra con el tiempo a tallar una figura muy importante. A don Juan Manuel le va a pasar lo que le va a pasar después a Perón, después del 55, ¿no? No estoy de acuerdo en comparar personas y épocas distintas, pero después del 55 nombrar Perón era sinónimo de ir preso, sinónimo de cárcel. Hablar de Rosas era algo muy similar. Solamente se lo podía mencionar para agraviarlo, para denostarlo, para insultarlo. Siempre iba a ser el tirano sangriento, ¿no? Y así van a ser educadas generaciones y generaciones. Yo me acuerdo allá en el año 77, yo tenía 11 años, 12 años, mi abuelo siempre tomaba la sopa porque el tirano Rosas viene y era la época, los buenos y los malos, ¿no? Ese maniqueísmo que nos establecieron los padres fundadores, entre comillas, ¿no? Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Vicente Fidel López, Domínguez, el manual de Grosso que ha
ha influenciado a generaciones y generaciones de argentinos, esa historia de los buenos tan buenos, insuperables, y los malos tan malos, ¿no? Y aparece una figura clave para nosotros y que nosotros siempre respetamos y valoramos, que fue Adolfo Saldías. El restaurador no llevó dinero al exilio, pero sí llevó unos cuantos baúles y cajones con documentación. Y no tengan la menor duda que esa documentación hubiese terminado quemada o destruida, porque realmente para poder construir esa historia maniquea, novelada en folletín, no tendría que haber documentación del periodo en el cual se crea, se fortalece la Confederación Argentina, ¿no? Desde el 4 de enero de 1831 hasta su defunción en Pavón, en septiembre de 1861. La cuestión es que Saldías recurre a Manuelita Rosas y ahí comienza a escribir su gran obra con esa gran cantidad de documentación, esa historia de Rosas que pasa, o que la conocemos como historia de la Confederación Argentina, y que fue un poco el precursor y el origen de ese movimiento revisionista, que después va a ser ampliado por los grandes estudios de Ernesto Quesada, una figura fundamental, una figura muy importante. Y alrededor del año 1934 aparecen grandes figuras que dan origen a este revisionismo histórico, que es un movimiento cultural nacionalista único en la historia argentina. El punto de partida fue evidentemente el libro de los hermanos Irasusta, ¿no? Con respecto a la relación de Argentina y el Imperio Británico, de Julio y de Rodolfo Irasusta. Pero después hay una generación que se va a adherir a ese movimiento revisionista. Ernesto Palacio, Alberto Oscurra Medrano, el general Iturbide, que va a presidir una primera comisión, teniente coronel Ramírez, don Manuel Gálvez, con sus geniales biografías de Rosas, de Sarmiento, de Irigoyen, de Aparicio Saravia, grandes figuras, Ricardo von Escurra, grandes figuras que Guillermo Furlong, grandes figuras que van a dar origen a este movimiento revisionista, y en este año 1934 se comienza a plantear la repatriación de los restos de Rosas. Hay una gran figura, Corbalán Mendilarzu, ¿no? Que es uno de los que comienza, Corbalán Mendilarzu. Recién hablaba Alberto de don Alberto Contreras, también otra figura fundamental en los comienzos. Bueno, Corbalán Mendilarzu tiene una polémica enorme frente a uno de las grandes figuras de la historia liberal de ese entonces, que era Luis de Lepiane, quien había escrito Rosas en el Destierro, donde había documentado por primera vez el testamento del restaurador, obviamente desde la visión liberal. Y este movimiento de 1934 va a originar, entre otras cosas, la creación del Instituto Juan Manuel de Rosas, en el año 1938. En el mismo tiempo en que el presidente Justo, el presidente de la doble visión, ¿no? De la década infame, según José Luis Torres, o de los dorados años de la República, según Pinedo, el presidente Agustín P. Justo, que siempre quiso ser académico de la historia, va a convertir a la Junta de Historia y Numismática en la Academia Nacional de la Historia. Justamente las dos instituciones en el año 1938. Se va a recurrir al gobierno de entonces, no tanto a Justo, pero sí al gobierno de la provincia de Buenos Aires. 1938 es una época es clave también. Yo creo que son tres momentos importantes dentro de la repatriación: 1934, 1974 y 1989, son los tres grandes momentos. En el año 38 se recurre al gobernador Manuel Fresco a ver qué tipo de ayuda podría dar el gobierno. Fresco se autotitulaba nacionalista. Así, por ejemplo, la Armada le va a proveer un barco y se va a hacer el primer homenaje a los héroes nuestros de Martín García. El primer homenaje a Juan Bautista Torne, a Jerónimo Costa, que se lucieron en esa lucha contra la flota francesa. Pero al mismo tiempo, merced al trabajo de Enrique Udaondo y otras figuras liberales, prácticamente Fresco va a apoyar diversos movimientos que van a reivindicar la historia liberal. Fundamentalmente, hace poco estuve en Chascomús, ¿no? Se va a hacer dos museos importantes. El museo de Chascomús,
llamado Libres del Sur, que es clave, y se hace a imitación de pronto de la casa de Pueyrredón en San Isidro, donde prácticamente se va a glorificar a esta rebelión de estancieros cuyo motivo central no fue ni la libertad ni la patria, sino que fue la venta de tierras. Ellos eran enfiteutas que les convenía notoriamente pagar un canon miserable en vez de comprar las tierras, en el momento en que Rosas se las ofrecía en cuotas y en un momento en el cual Argentina estaba bloqueada por el Imperio francés. Ese mismo año, del año 38, en Corrientes se glorifica a Berón de Astrada y la derrota, el mártir de Pago Largo. En fin, hasta a los Massa se lo va a glorificar, ¿no? A Ramón Massa, que había intentado asesinar al restaurador. Entonces fue un año muy complicado, pero ellos siguieron trabajando, siguieron difundiendo, siguieron investigando. Son nuestros padres fundadores. Aparece el peronismo. Perón, como lo demostró en su momento el historiador Marcelo Gullo, de joven en San Martín, donde estaba el colegio militar, Perón era un cadete rosista. Perón simpatizaba por don Juan Manuel de Rosas, simpatizaba por la Confederación. Ahora, Perón, por sobre todas las cosas, era un político pragmático. Y él se da cuenta, cuando logra conquistar el poder, después de las elecciones de febrero del año 1946, que el tema de Rosas iba a continuar profundizando un poco las diferencias. Fue muy complejo el fenómeno peronista en sus orígenes, porque la sociedad estaba partida. Un 55-60% era peronista y el resto era furiosamente antiperonista. Y Perón consideraba que el tema Rosas, Eva también, ¿no? Hubiese sido urticante en ese momento. Pero bajo ningún aspecto Juan Domingo Perón era liberal. Si bien es cierto que su profesor de historia, su maestro, había sido Ricardo Levene. Las cartas escritas por él con su padre demuestran que Perón era rosista, Perón era un hombre del pensamiento nacional. Y es por eso que se utiliza muchas veces, con frecuencia, el tema de la nacionalización de los ferrocarriles, 1949, donde Perón va a colocar como el nombre que le va a poner a los ferrocarriles van a ser el de los San Martín Belgrano y de las presidencias liberales, ¿no? Roca, Sarmiento, Roca, Mitre. Pero eso no lo hace con un ánimo de reivindicar la historia liberal, sino para evitar continuar con esa división dentro de la sociedad argentina que realmente existía. En el año 55, en septiembre del 55, Perón es derrocado. Se exilia definitivamente en España, primero en Paraguay, luego en República Dominicana, en Panamá, Venezuela y finalmente en España hasta noviembre de 1972. 18 años está fuera del país. Y ahí suceden dos hechos importantes. Primero, la gran difusión que va a tener el movimiento revisionista. La gran difusión que va a tener don Juan Manuel de Rosas, y todo debido a la represión ejercida por Pedro Eugenio Aramburu y por Isaac Rojas. Ellos van a establecer en la escuela secundaria una materia democrática, educación democrática. Y en esa educación democrática se habla con claridad de la primera tiranía y la segunda tiranía. Y entonces pasa algo increíble. Gran parte del pueblo, cuando le hablan de Perón, el segundo tirano, el tirano prófugo, gran parte del pueblo que desconocía este tema, comienza a pensar, si el segundo tirano era Perón y se gozó de una justicia social muy importante, de mejoras en lo económico, de dignidad, soberanía política, justicia social, en fin, la gente comienza a plantearse cómo habrá sido esa primera tiranía. ¿De qué forma se lo ha investigado? ¿De qué forma se lo ha estudiado? ¿De qué forma se han referido los historiadores, quienes han hecho la historia con respecto a Rosas? Y evidentemente ahí entra en vigencia una frase que es una frase de cabecera que el mismo general Bartolomé Mitre se la dice a Adolfo Saldías, cuando Adolfo Saldías le dice,
allá en la década del 90, pero general, Rosas no era tan malo como parecía. Y Mitre le dice, mire joven, siempre tienen que perdurar los nobles odios. Como que si los odios, odiar es algo noble. Entonces ahí comienza ese esplendor de ese movimiento revisionista y aparecen otras figuras, otra generación revisionista. Y acá sí tenemos que hablar, así como en la primera etapa del revisionismo hablamos de figuras fundadoras como don Julio Lasusta y su vida política de don Juan Manuel de Rosas a través de su correspondencia. Acá tenemos que hablar de una figura muy importante que va a ser muy popular y cuyos libros se vendían como pan caliente. Y no estamos haciendo referencia a don José María, a don Pepe Rosa. Pepe Rosa toma la historia y toma el revisionismo hasta con un espíritu militante. Muchas veces se ha juzgado a don Pepe Rosa como un hombre exaltado, fanático, cuyo interés no era el de hacer historia. Y era un hombre que llegó a la gente, un hombre que tenía investigaciones serias, que era un gran polemista, era un gran orador, tenía una vocación docente enorme. Yo cuando tenía 14 años y lo conocí en San Martín, yo nací vivo en los santos lugares de Rosas, varias veces vino Pepe Rosa, Fermín, que los traía al Instituto Rosa de San Martín, con Jorge Perrone, Jaime González Polero. Era un hombre afectivo, un hombre que se paraba y ustedes les preguntaban y él les contestaba. Yo tengo La caída de Rosas autografiado por don Pepe. Y don Pepe se enfrentó a la dictadura del 55 y don Pepe se enfrentó a la dictadura del 76. Y pudo sobrevivir y fue al primero a quien la dictadura del 76 le hizo un juicio, ¿no? Él dirigía la revista Línea en su momento. Pepe Rosa es la persona que va a difundir el revisionismo histórico. Reitero, Pepe Rosa trabajaba y enseñaba mucho en los sindicatos, en las unidades básicas. Yo las veces que lo vi, siendo un poco más que un adolescente, eran en los sindicatos y en las unidades básicas. Y en los sindicatos y en las unidades básicas se hablaba y se discutía política y se discutía historia. Estamos hablando en medio de la resistencia peronista, la década del 60. Es el auge de Pepe Rosa, es el auge de esos 13 tomos que se vendían en cuotas y que todos los obreros lo tenían en su casa. Bueno, es un movimiento muy importante. Fermín también, un gran intelectual, una gran persona, y también dentro de ese momento también tenemos a otro historiador que a lo mejor no tiene tanta difusión y es brillante, para mí es de los mejores, si no es el mejor, que era Vicente de Sierra, ¿no? Vicente Sierra, Ernesto Palacio, Arturo Jaureche, Scalabrini, el grupo que establece Forja, el grupo creador de Forja, Homero Mansi. Es un gran movimiento de intelectuales que todos van a dar forma, van a dar expansión y van a dar nota al revisionismo. Que reitero, el gran, en cierta forma, la gran figura que permitió ese reconocimiento del revisionismo va a ser la Revolución Libertadora, entre los años 55 y 58. Bueno, Perón en el exilio era, como él decía, un león herbívoro. Y aprovechaba para leer, para estudiar. Puerta de Hierro era un lugar donde él podía expandirse culturalmente, donde recibía mucha gente y donde también mantenía correspondencia o con Fermín o con Pepe Rosa, hasta con el Colorado Ramos, hasta con el Colorado Jorge Abelardo Ramos, que comenzaba a ser conocido, ¿no? Como decía Jaureche, el único trotskista que es agradable leerlo, ¿no? Al Colorado Ramos. Y Perón comprende muchas cosas de Rosas, valora muchas actitudes de Rosas, y ahí también comienza la relación con una figura que va a ser clave, y es Manuel de Anchorena. Manuel de Anchorena era un terrateniente bonaerense, descendía directamente de los Anchorena, primos de Rosas, a quienes Rosas había enriquecido con su administración, y de quienes Rosas los recuerda en su testamento. Manuel de Anchorena, a diferencia de sus hermanos, era
era un rosista exaltado. Era a todos lados con su poncho punzó y haciendo una campaña para él. Sí, él lo tenía como sueño y como objetivo la repatriación de los restos de Rosas. Pero vuelvo a reiterar, la exigencia de los rosistas era que Rosas regrese al país siendo reconocido por el Estado Nacional. No era solamente traerlos. Y desde el año 1857 existía en la provincia de Buenos Aires una ley que lo declaraba reo de lesa patria, traidor de la nacionalidad, una ley repugnante, una ley totalmente injusta. Y era lo que para el movimiento revisionista consideraba inicuo y consideraba que tenía que desaparecer. Era una condición clave para la repatriación de los restos de Rosas, porque los familiares de Rosas siempre estuvieron de acuerdo con la repatriación. El problema que había era básicamente que existían todavía descendientes de Manuelita. Manuelita Ortiz de Rosas fallece en 1898, pero ella y Máximo Terrero tenían 2 hijos y a su vez tenían algunos nietos. Había una nieta que todavía vivía y que, bueno, es como que se oponía a la repatriación de sus restos. Mientras que la vía del hijo de Juan Bautista, los familiares de Rosas, los Ortiz de Rosas, estaban de acuerdo con la repatriación. Bueno, y hay cartas entre Manuel Anchorena con Perón. En alguna de ellas Perón le dice: siempre me ha repugnado en mi espíritu lo escrito por escribas de la ignominia y del rencor. En la lucha por la liberación, la figura del restaurador, del brigadier Juan Manuel de Rosas, debe ser el arquetipo que nos inspire y que nos guíe. Es una carta de puño y letra de Perón a Manuel de Anchorena. Perón regresa a la Argentina, 17 de noviembre de 1972. Ya estaba gravemente enfermo. Sus médicos le aconsejaban no asumir, no precandidatearse a presidente, que es una especie de consultor. Había una ley del presidente de facto de entonces de Lanuse que de pronto le impedía a él ser candidato a presidente también. Perón crea un frente, el Frejuli, establece como candidatos a la fórmula Héctor Cámpora, Vicente Solano Lima, gana las elecciones con el 49% de los votos, están un poco tiempo y después renuncian, hay nuevas elecciones y Perón gana como no ha ganado ningún presidente en la historia, con más del 62% de los votos, ¿no? Entonces ya el proyecto de Perón es traer los restos de Rosas. Pero primero hay que eliminar la ley. Y el primero en eliminar la ley va a ser el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, que ya era gobernador, que era Victorio Calabró. Él logra que la ley inicua de traición a nuestra patria de 1857 sea derogada. Y hay una ley importante, hay una ley nacional por el senador Cornejo, el senador Cornejo Nanclares, que establecía que Rosas debe ser repatriados con honores de jefe de Estado. Es más, hasta se había pensado en ese momento, 1973, llegando a 1974, que los restos iban a descansar en la catedral, cercano a lo de San Martín. Ahora, ¿qué pasa? El 1 de julio muere Perón, el embajador argentino en Gran Bretaña era Manuel de Anchorena. Anchorena había realizado todos los actos burocráticos, había presentado todo lo necesario para la repatriación. Había fallecido Vera, que era la última descendiente de Rosas en vía Manuelita, y estaba todo preparado para la repatriación. ¿Y qué es lo que sucede? La muerte de Perón. La muerte de Perón, la llegada al poder de Isabel, y la aparición de un personaje denunciado por Manuel Anchorena como integrante de la propaganda PDUE y un hombre que se va a oponer o que va a hacer lo necesario para que los restos de Rosas no lleguen, que era el canciller Vignes. Y el canciller Vignes es el que prácticamente con su inercia va a impedir la repatriación, que se había estipulado
que el 20 de noviembre de 1975 los restos del restaurador iban a descansar en la Argentina.